Hola, yo soy Itzel Garrido, su host, y decidí crear este espacio para otros artistas, filmmakers y fotógrafos que también quieren vivir de su arte. El día de hoy tenemos a una fotógrafa lunar, deportiva, maestra y creadora de contenido. Ella es también creadora de Nikon México, colabora de fotomecánica y su trabajo ha sido expuesto en la Feria de Arte Bada. Ella es Sara Álvarez. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, hola, no, pues un honor que me hayas invitado, un honor compartir contigo. Estoy aquí pues para hablar un poquito de mi trabajo y de verdad muchas gracias por crear este espacio. Qué padre que por fin estés aquí. Llevamos meses hablando de hacer esta entrevista y por fin se nos dio y bueno, por fin lo estamos grabando porque tuvimos problemas para grabar el audio, el video, tuvimos que cambiar de plataforma. Yo estoy en otro lugar porque no pude llegar a donde estaba normalmente grabando, pero bueno, por fin se logró y realmente estoy muy emocionada porque primero que nada, creo que lo sabes, pero soy súper fan de tu trabajo, he aprendido un montón de lo que haces y me inspira muchísimo tu forma de hacer fotografía, creo que tenemos muy en común ese amor especial por la luna, no sé por qué nos encanta tanto la luna, pero me gusta un montón y siempre me inspira mucho pensar que a pesar de que es lo mismo todos los días o cada mes, no sé, siempre logras algo distinto y es como, wow, ¿qué más es posible de fotografiar el mismo sujeto, no? Entonces, tengo muchas dudas de cómo empezó ese amor por fotografiar la luna, pero vayamos un pasito antes. ¿Cómo fue que surgió las ganas de hacer fotografía? Pues mira, la verdad es que yo quería hacer cine, o sea, siempre me ha gustado como hacer video, todo esto, pero en ese momento trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Yo estudié comunicación y cuando estudias comunicación, bueno, te dan como las bases de la fotografía, ¿no? Y ahí me empezó a gustar muchísimo. Entonces empecé a buscar como escuelas que fueran accesibles tanto en horarios como económicamente y encontré una escuela y me inscribí, o sea, haz de cuenta que me inscribí en agosto, pero ya habían iniciado clases, entonces yo ya no alcancé ese grupo y mis clases iban a iniciar hasta enero. Y a mí se me olvidó, o sea, yo seguí en mi trabajo haciendo proyectos, otras cosas. Y ya cuando me hablan de la escuela, de que ya se había dado el primer día de clases y yo no había ido, que si se iba a ir o no. Entonces, pues ya, de hecho yo andaba como de vacaciones con mi familia y me regreso rapidísimo para asistir iban lunes, miércoles y viernes a clases. Entonces asisto a clases y la verdad, te soy sincera, el primer día que llegué ahí al salón, sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, la verdad, como que sabía muy poco de fotografía, me había llamado la atención, pero no, como que no era algo que yo estaba buscando. Total que ese primer día de clases nos hablan de la historia de la fotografía, de el daguerrotipo, el cuarto oscuro, o sea, como todo así nos presentaron y me encantó. Yo salí fascinado de ahí y dije, quiero aprender más. Y entonces, pues ahí inició realmente el amor por la fotografía. Si yo bien de niña tuve acceso a cámaras y eso, pero nunca fue como pues meterme más, ¿sabes? Y en esa primera clase ahí me enamoré por completo de la foto. Y igual no sabía qué es lo que quería hacer, porque hay infinidad de ramas de la fotografía. Y no iba como con una idea de quiero hacer foto deportiva o quiero hacer esta fotografía o quiero hacer, no sé, no tenía yo esa idea clara, sino que se fue dando con el tiempo. Ok, qué padre. Creo que eso nos pasa mucho cuando empezamos con fotografía, sobre todo cuando llegas como a la fotografía en general. Es como darte cuenta de todo lo que es posible, es como no sé ni siquiera por dónde empezar y qué escoger. Y en sí lo que te interesaba fue como, ok, el arte de hacer fotografía, como qué interesante cómo funciona. Y de ahí empezaste a meterte poco a poco a la fotografía deportiva, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste ir hacia ese ramo una vez que tenías todas estas opciones de fotografía que podías hacer? ¿Por qué te fuiste por la deportiva? Pues mira, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero crecí en una familia en la que pues, era impensado eso. Viví mucho tiempo cerca del Nemesio 10, o sea, mis papás viven como a 8 cuadras, entonces, pues yo siempre escuchaba el ruido, ¿no? Y por ahí me fue interesando el fútbol. Evidentemente no había como esta parte de fútbol femenil, ni de accesos, ni nada, ¿no? Justo cuando estaba iniciando fotografía, yo te digo, yo inicio en enero y en marzo, me parece, fue el torneo de prueba que hicieron en la federación. Yo voy a ese torneo de prueba como aficionada, me encantó ver a tantas mujeres ahí
Y pues empiezo a seguir las redes sociales, en este caso de la Liga Femenil y de Tigres, porque pues yo le voy a Tigres. Entonces empiezo a ver, una vez estando en clase, empiezo, bueno, entre tiempo y tiempo de clase, empecé a ver ahí Instagram y en ese entonces como que Instagram me estaba pegando fotográficamente, no era de lo que hoy es, ¿no? Entonces empiezo a ver todo lo que está pasando, busco hashtag de la liga y empiezo a ver contenido de fotografía que realmente era de un medio independiente que estaba pues también apenas siguiendo la liga. Y esa vez subieron creo que sus historias algo de que sus fotógrafos en Ciudad de México. Y yo les respondí la historia de que cómo podía ser fotógrafa con ellos. Y pues se me olvidó, ya cuando salgo de clase me contestan que de dónde soy, que pues podríamos colaborar y eso. Y así fue como empecé en fotografía deportiva. La verdad es que no los tenía planeado, no tenía planeado que la vida incluso me regresara al fútbol. Yo ya estaba como que alejada de ese tema. Y así empezó a hacer coberturas en la Liga Femenil. Y la verdad, si te estoy sincera, la primera vez que fui al estadio fue un partido de Toluca contra Lobos en el Nemesio 10. Y créeme que el primer tiempo no me salió nada, nada, nada. O sea, yo estaba frustrada porque no me había salido nada de lo que pues de lo que me decían, apenas estaba yo conociendo la fotografía, eran mis primeros pasos, apenas estaba conociendo la cámara. Entonces, lo que me habían dicho en teoría de que velocidad es esto, bla, 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 y que no le subas el ISO porque es el granulado, y aparte eran cámaras antiguas que no traen la tecnología que tenemos hoy, pues no me estaba saliendo absolutamente nada, ¿no? Entonces yo estaba frustrada en el primer tiempo y sí dije, esto no es para mí, ¿no? Y ya con el tiempo fui aprendiendo a corregir todos estos errores, ¿no? Si bien lo que te dicen en teoría muchas veces se aplica, pero pues también hay muchas cosas que influyen, la iluminación, el horario, en la posición en donde te encuentres, el objetivo que estás utilizando. Entonces, creo que ya con el tiempo fui aprendiendo cómo a corregir estos errores o adaptarme dependiendo en dónde estuviera fotografiando. Pero pues así inició mi camino en la fotografía deportiva, en fútbol específicamente. Sí, realmente es súper complicado, o sea, yo no sabía que hasta elegir el lugar en el que te vas a poner depende de un montón de cosas y ya que lo piensas y dices como, ah, pues sí, y que encima no te puedes estar moviendo, ¿no? O sea, como que realmente tiene muchos retos hacer fotografía deportiva y sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Como dices, cuando todavía estás aprendiendo a qué botón sirve en tu cámara y qué estoy haciendo y cuál es el objetivo y ok, ya es ahí cuando te das cuenta que fotografiar es más que simplemente apretar el botón, ¿no? Y más que el equipo que tienes, porque podrías tener el mejor equipo y aún así no saber o que no te quede la foto que estás buscando, ¿no? Sí, o sea, es completamente distinto y justo en fútbol es muy complicado por lo que dices y más en el tema femenil. A lo mejor con los hombres ayuda muchísimo que hay luz artificial en los estadios, que no todos los estadios en México desafortunadamente están bien iluminados y a eso agrégale que en femenil no prenden las luces a toda la potencia, porque he estado en partidos varoniles y partidos femeniles y es distinta la iluminación. Entonces, había partidos que a lo mejor me tocó ir a Querétaro, que eran un estadio donde sufría muchísimo en la corregidora. Los partidos eran creo que 4 de la tarde y haz de cuenta que literal la mitad de la cancha con sombra y la mitad de la cancha con sol. Eso era terrible para nosotros porque exponías en el lado donde estaba el sol y pues la foto bien, de repente la jugada era en la sombra y la foto súper oscura, ¿no? Entonces ahí ya aprendías como a configurar tu cámara con la prioridad, donde le dabas la prioridad de la velocidad y que te fuera ajustando el ISO automáticamente, pero pues sí es algo que estás batallando mucho. Ponte o con luz artificial, la mayoría de estadios son pésimos en iluminación y la realidad es que cuando uno inicia en fotografía deportiva, no tienes estos lentesotes enormes que tienen un diafragma súper amplio, que te ayudan un montón, ¿no? Inicias como con el kit básico y pues también no tienes mucho margen y de que hizo 6,400, hizo 8,000, entonces es sufrir muchísimo en ese aspecto, pero créeme que también eso me fue ayudando a buscar zonas estratégicas, a saber qué velocidades utilizar, y a dónde posicionarme, cómo utilizar esto a mi favor, temperatura de color, porque siempre varía en los estadios, o sea, por más que la ajustes, estás apuntando aquí de repente el festejo acá, ya te varía la temperatura de color, ¿no? O luego que en los festejos que te prenden las luces y las apagan, o sea, es un dolor de cabeza para nosotros. Y lo mismo, más cuando empiezas no tienes este equipo con tanta tecnología, con mil cosas, y pues seamos sinceros, la nueva serie de cámaras de ahorita, de mirrorless, viene con muchísima tecnología, las de antes no. Entonces, que te enfocaran, que era un rollo, te apagaban las luces, o sea, se te iba todo, ¿no? Ahorita ya tienes muchísima ventaja y eso agiliza un montón tu trabajo.
pero antes sí era sufrir muchísimo. O sea, yo me acuerdo que mis cámaras de antes era como un sufrimiento. Ahora que he tenido la oportunidad de cubrir con otro tipo de cámaras, una diferencia abismal. Y por supuesto, ayuda muchísimo y te facilita el trabajo, pero pues también somos conscientes de que cuando inicias, no inicias con lo mejor. Tal vez tienes la oportunidad, pero normalmente no iniciamos con lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo y eso te hace como entrenar tu ojo, entrenarte a ti como persona, saber dónde posicionarte, saber qué hacer en este tipo de casos, reaccionar rápidamente. Entonces es algo que me ha ayudado muchísimo en mi trabajo. Sí, sobre todo el tema también de los lentes, ¿no? O sea, que como dices, cuando empiezas vas empezando con tu lente de kit, que no sé, me acuerdo, no sé cómo es el de Nikon o si es el mismo, pero el de kit de Canon es el 75-300, ese es el telefoto que viene y tiene, o sea, se mueve todo, tiene aberración cromática, o sea, es un lente pues muy de kit, o sea, realmente para hacer ya algo profesional, pues si no, nadie empieza con esos lentesotes gigantes que cuestan bastante. Sí, que cuestan como el doble, el triple de lo que te costó la cámara, la verdad. O Sí, sea, literal. Ajá. Sí, es impresionante. Oye, ¿y por qué fútbol? O sea, tú decías que eras aficionada, pero en algún momento te llamó la atención cubrir algún otro tipo de deporte. pues me ha llamado la atención y es algo que quiero hacer y todavía no he tenido la oportunidad, es hacer clavados y nado sincronizado. Me encantaría hacer este tipo de fotografía. Y digo fútbol porque, pues te digo, es con lo que yo crecí, es lo que a mí me llamó la atención, lo que a mí me encantó. Y bueno, en femenil es un ambiente completamente distinto, de verdad me encanta el ambiente que se vive ¿Qué ahí. dirías que es lo que lo hace diferente al fútbol varonil? O sea, ¿por qué el femenil está más padre? Cuéntanos. Mira, el femenil me gusta mucho cubrirlo. O sea, la verdad que los ambientes en el estadio es muy familiar. Me encanta ver a familias, me encanta ver a niñas llegando, disfrutando. O sea, niñas que realmente ya están teniendo referentes. Es lo que me gusta muchísimo, ¿no? Y a nivel futbolístico, si bien hay como mucho, está muy disparejo, digamos, en potencia, en temas de juego, etcétera, etcétera, pues es entendible, ¿no? Son 100 años casi de diferencia entre fútbol varonil y fútbol femenil. Son jugadoras que no tienen formación, que han tenido los hombres casi, casi desde niños, pero se esfuerzan muchísimo. Y yo he cubierto la liga femenil desde el inicio. Entonces he visto ese crecimiento futbolístico. Me encanta ver cómo se entregan las jugadoras por el equipo, cómo realmente lo hacen porque les gusta el fútbol, que ha pasado mucho en que los hombres ya han perdido eso, ¿no? Como que juegan nada más porque les pagan y digo, y está bien, y es su trabajo y es un negocio y les costó llegar hasta ahí, pero de repente como que ya se presentan al partido nada más por presentarse, ¿sabes? Como que ya no se preocupan por dar ese espectáculo a la gente que al final de cuentas pues quiere ir a ver para distraerse. Y bueno, en el ambiente en varonil por lo regular es muy pesado, ¿no? O sea, la gente solo va a tomar, mucha gente, no todos, pero en la mayoría, siempre buscan peleas, los gritos a los jugadores siempre, o sea, siempre vas a encontrar insultos hacia el equipo, hacia el rival. Siempre va a haber alguien que si te ve con la playera del otro equipo te va a echar pleito, ¿no? Entonces, son cosas como diferentes que pues a mí personalmente me ha gustado más femenil. En este aspecto ves a todo el estadio apoyando, a toda la gente gritando, coreando a las jugadoras, aún así hayan dado un mal partido, siempre hay ese apoyo. Entonces, creo que esa es una de las cosas por el cual me ha gustado más el cubrir fútbol femenino. Sí, no, tiene todo el sentido y que aparte, como dices, ¿no? O sea, la diferencia de años, o sea, 100 años de diferencia de que empezó el fútbol varonil, que siempre se ha tomado mucho en cuenta, o sea, incluso como decías, ¿no? Cosas tan sencillas como que prenden todas las luces y en el femenil no tienen la misma potencia, o sea, lo hace como un reto más grande y también me imagino que, pues, como fotógrafo está padre poder documentarlo y poder, como dices, haber sido parte desde que inició y verlo crecer, ver cómo me imagino que también hay cada vez más compañeras mujeres que están ahí tomando fotos y ya no es solamente algo que los hombres están haciendo, ¿no? Sí, justo, también esa es una gran diferencia. O sea, yo me acuerdo cuando los primeros partidos que fui al Nemesio, no había nadie, literal era yo, y si por casualidad en algún partido importante el fotógrafo del equipo, que era de los hombres, y que terminando el partido se iba súper temprano, y pues ya, o sea, nada más como que sacaba lo que tenía que sacar y se iba. Y pues de repente las niñas se acercaban a la afición, se acercaban con sus familias, y pues yo aprovechaba para tomarles, pero no había nadie.
Ya de ahí se fue metiendo como más gente, interesando más gente, más medios y todo. Y era también de repente que eran puros hombres. O sea, yo volteaba y era la única mujer ahí con su camarita y de repente llegaban tres, cuatro de medios importantes con sus cámaras enormes y pues ya, pero nada más iban uno o dos partidos y otra vez volví a estar yo sola, ¿no? Y ahora las últimas veces que he ido a llegar y ver a un montón de mujeres que ya por lo regular creo que somos más, entonces ver que también están haciendo cosas impresionantes, eso es que se ha abierto camino también para nosotras, ¿no? Porque sí, y creo que también la fotografía en general está liderada por hombres. O sea, somos pocas las mujeres que estamos abriendo como este camino, digo, conocerte a ti, ¿no? Pero pues estamos rodeados casi también de puros hombres en cualquier rama de la fotografía. Somos pocas las mujeres que apenas estamos entrando y abriendo este espacio para más mujeres y enseñándoles que también estamos aquí, que también podemos hacer grandes cosas y creo que esta es una parte importantísima porque seguro tú también recibes muchos mensajes de que eres una inspiración porque estás haciendo cosas que pensaban que solo entraban fotógrafos hombres, ¿no? O que siempre veían fotógrafos hombres y nunca había una fotógrafa mujer y es como me escriben de que, oye, qué bonito encontrar que tú como mujer estás haciendo cosas porque solo veía hombres. Entonces también se atreven a salir y a hacer cosas. Sí, realmente la representación es súper importante, ¿no? Y como que es ahí cuando estás del otro lado que te das cuenta, como si yo no tuve alguna mujer referente que hiciera ciertas cosas y hasta que empecé a ver, o sea, y lo pienso porque, por ejemplo, en redes sociales simplemente la gente que yo sigo y la gente con la que más conecto siempre son mujeres. O sea, realmente creo que sigo, no sé, tal vez como el 50-60% de las personas que sigo en mi Instagram son mujeres, pero las cuentas con las que interactúo todas son mujeres. Y porque precisamente me encanta ver a una mujer haciendo algo a lo que yo aspiro y decir como, wow, ella lo está haciendo, yo también puedo hacerlo. Entonces creo que también es como esa parte importante de llegar a esos espacios que son usualmente masculinos, o sea, llegar a ese espacio como fotógrafa deportiva y estar abriendo un camino que antes no existía, también en una industria, como dices, donde en la gran mayoría son hombres y en todo, ¿no? O sea, en fotografía de conciertos, fotografía deportiva, fotografía de paisaje, fotografía de retrato, o sea, realmente en su mayoría son hombres, entonces creo que es también algo muy importante a destacar de la carrera que has hecho, o sea, no solamente es un nicho muy específico la fotografía deportiva, sino que encima tiene como que este reto que es como que, o sea, se ha empezado a abrir ese camino que antes no existía. Y me imagino que todo ha sido un reto, la fotografía deportiva tiene este reto encima que es el monetizar. ¿Cómo fue para ti poder hacer algo y que ya no sea solo como que, bueno, sí me apasiona y lo podría hacer gratis, pero igual ya te costó tu cámara, tu equipo, estar aprendiendo, estar practicando todas las horas que le has dedicado, el software de edición, los discos duros para guardar fotos, o sea, todo lo que realmente nos cuesta hacer fotografía? ¿En qué momento fue que dijiste, a ver, puedo ganar dinero de esto? O que fue como, o sea, que tomaste la decisión de que, a ver, tengo que hacer dinero de esto, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues la realidad es que en fotografía deportiva, hablando de fútbol en específico, es muy mal pagada, ¿no? Y hay agencias que tienen acaparado el mercado en México. Hay una agencia que tienen acaparado el mercado, entonces sí es bien complicado. Y si nos vamos todavía a que es femenil, y yo empecé a cubrir cuando nadie apostaba ni siquiera por las jugadoras, o sea, pésimo sueldo, pues qué me esperaba a mí, ¿no? Yo realmente en ese momento seguía estudiando, entonces, pues me ayudaba muchísimo para seguir aprendiendo y seguir creando cosas. Por ahí decido crear una agencia en la que ya no estoy, pero sigue por si la quieren seguir, donde aceptábamos puras fotógrafas mujeres. La creamos en 2019, la creamos tres mujeres y nuestra idea era queremos más mujeres y queremos apoyar el fútbol femenil. O sea, esa era nuestra idea. Cada quien tenía su trabajo, pero nos dábamos tiempo para ir a los partidos y así empezamos, ¿no? Con niñas que a lo mejor querían practicar, que querían hacer foto deportiva, que aún estaban estudiando y como que hacíamos nuestro equipo de colaboración y fue que empezamos como a impulsar a la liga, impulsar a las jugadoras y pues impulsar a las fotógrafas. Era lo que buscábamos, era un espacio creado para fotógrafas. Digo, esta página está en Instagram, se llama Frame Sport y el eslogan era Made for Girls, creado para niñas. Entonces buscábamos esta parte, ¿no? Sigue aún estando, siguen siendo niñas las que están creando. Desconozco si ya están monetizando, pero en su momento pues nosotras no ganábamos absolutamente nada. Ya por cuestiones ajenas, sinceramente, yo personalmente nunca he recibido un solo peso de cubrir partidos. Es muy complicado.
Lo que sí se me dio mucho es pues trabajar con jugadoras, ¿no? Llevarles sus redes sociales, hacer contenido, entrar a academias, es lo que a mí me ha dado dinero, porque tristemente todavía no hay este presupuesto de lo que ves en los hombres, ¿no? Entonces creo que es más presupuesto de trabajar con las marcas, buscar por ahí en específico trabajar con algunas jugadoras o con algunos equipos, pero sí es muy complicado y creo que sigue siendo muy complicado hasta ahora. Digo, si también en varonil está complicado por el tema de que está acaparado el mercado, pone tú, vamos 100 medios a cubrir y de esos 100 medios, 3 son los que venden sus fotos, pero los otros 97 los están subiendo a Instagram gratis, sus fotos, ¿no? Entonces los jugadores te escriben de que, ay, pásame la foto. Y pues claro, tú al principio te emocionas porque dices, oye, un jugador me pidió la foto, la van a publicar y mil cosas. Pero ya cuando pasan los partidos dices, pues esto ya no está resultando. Pero los jugadores, pues tampoco lo van a comprar porque si tú no se las das gratis, va a haber otros 3, 4, 5 fotógrafos que se las van a dar gratis. Entonces, ahí está como en este tema también, pues un dilema en el que, a ver, sí pásale las fotos, pero sí cobrarles, pero creo que ya también se malacostumbró a este tipo de personas a obtener las cosas gratis. O en su momento me pasaba que marcas de guantes de porteras o botines, lo que sea, encontrábamos las fotos que habíamos tomado y era como, mínimo, este, etiquétanos, El ¿no? crédito Sí, sí, sí. Y ya de créeme, perdida. en su momento cuando tenía la agencia, yo sí reportaba esas publicaciones. Y ya, pues si nos querían escribir, tenían el correo, tenían la forma de contactarnos. Y por ahí unas marcas sí nos llegaron a contactar de que, oigan, es que no nos sueltan tanto presupuesto para el femenil, pero les damos producto, ¿no? Nos dieron balones, nos dieron guantes, cosas así. Y bueno, dices, bueno, ya cuando la marca te está escribiendo, entendemos que en ese momento no había tanto presupuesto. Te estoy hablando del año uno de la liga. Evidentemente no había presupuesto, ¿no? O ponle tú que sí había, pero las marcas no es como que, ay, sí, este dinero lo destinamos a femenil. No lo hacían y muchas marcas siguen sin hacerlo. Entonces eran por ahí todo un dilema y la verdad es que ahorita ya no cubro tanto. Si llego a cubrir, digo, es por mero gusto, es porque le voy al equipo, cosas así. Pero de ahí en fuera, pues vivir de fotografía deportiva, no, sí está muy complicado. Entonces, si alguien quiere cubrir fotografía deportiva, tiene que tener muy en cuenta eso. Y digo, y está bien que les escriban para regalarles, para pedir sus fotos y eso, pero yo creo que sí hay que cambiar esta parte de que no hay que regalar nuestro trabajo, ¿no? Son personas que ya en su mayoría tienen buenos sueldos y creo que sí podrían pagar una foto. No les estoy diciendo que les vendan la foto carísima, nada por el estilo, pero pues creo que al menos, no sé, darles algo simbólico por tu trabajo, que al final de cuentas, como lo dices, es mucha inversión. Aún así sea una cámara de equipo, un lente kit, lo que tú quieras, es una inversión bastante grande. Que una cámara de kit ahorita ya están como en 10,000 pesos. O sea, cuando yo iba empezando, me acuerdo que mi T5 la compré usada en 4,000 y cacho y fui a recogerla al metro y así. Pero ahorita pues ya en 4,000 pesos creo que no encuentras nada. Y bueno, mi primera cámara pues la compré hace bastantes años, ¿no? Pero sí, como dices, es una inversión y creo que, o sea, a veces pasa esto con la fotografía, ¿no? Que es difícil, para ciertas personas es difícil encontrar en dónde está el valor, pero, o sea, por ejemplo, en el caso de los jugadores, como dices, al final de cuentas es su imagen y los jugadores no solamente están ahí con un equipo, sino que los jugadores usualmente están ahí como marca personal y ahora con Instagram cada jugador tiene su propia marca personal que igual tienen que trabajar, no sé, es como yo creo que de los deportes que más he seguido en los últimos años es la Fórmula 1 y es más o menos lo mismo, o sea, cada escudería tiene sus propias redes sociales y su equipo de contenido y sus fotógrafos, etcétera, pero encima cada driver tiene sus fotógrafos y todo el tiempo están utilizando su marca y cada uno, aparte de ganar como corredores de Fórmula 1, ganan como anuncios y marcas y sponsors y así, siento que es algo similar en el caso del fútbol, o sea, es realmente ahí el valor, o sea, no solamente que están cubriendo un partido y porque también, ¿no? O sea, nunca sabes qué va a suceder en un partido, o sea, igual hice el golazo de la temporada o igual y algo pasó en el partido y realmente nunca sabes, ¿no? O sea, llegas y tú esperas que sea uno bueno y que salgas con un buen material, pero pues sí, encima la imagen que venden creo que es bastante, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, el América o el Pumas o el Tigres, o sea, no solamente es como ahorita en redes sociales, sino que son, o sea, llevan años siendo importantes y con una base de fans de
muchísimo tiempo, ¿no? De generaciones, o sea, creo que es difícil a veces como explicarle a alguien el valor de la fotografía, pero ya que lo piensas, simplemente esa imagen tiene tanta historia y carga tanto significado para otra marca que claro, deberían de poder pagarlo y entiendo que es complicado y como dices, ¿no? O sea, el hecho de que en Instagram se pueda subir ese material y ellos lo puedan tomar y que ya está ahí gratis, pues lo hace un poquito más complejo y es ahí donde pues se vuelve complicado, ¿no? Sí, justo, o sea, es complicado como vender tu trabajo. Creo que ahorita lo que ha ayudado mucho es como que Instagram se está volviendo, bueno, Instagram, TikTok y todo, se está volviendo un mostrar cómo estás haciendo tu trabajo. Entonces creo que la gente apenas está dimensionando lo que realmente cuesta, ¿sabes? Porque, o sea, yo me acuerdo incluso cuando yo llegué a cubrir los primeros partidos, era, no te puedes tomar fotos, no puedes grabar videos, no puedes hablar con nadie, o sea, era, yo llegaba, me sentaba y calladita. Digo, aparte estaba yo sola, ¿no? ¿Con quién hablaba? Y de repente las jugadoras me escribían de que, oye, pásame tu foto. Y al siguiente partido, pues ya te saludaban, porque pues era la única que estaba ahí. Entonces, se volvió como después de pandemia muy distinto. Yo en la vida me había grabado, yo subía todo privado porque pues cualquier cosa te regañaban. O sea, nos tocó una vez en CU que estaban otras chavas que hacían contenido para YouTube y llegaron y se estaban tomando una foto porque las habían llevado para eso y las regañaron. O sea, llegó el de prensa, las regañó, les dijo que no podían hacer eso y las hizo borrar la fotografía. Entonces, de repente, después de pandemia, ves a todos los fotógrafos ya grabándose, grabando fragmentos del partido. Cuanto antes eso estaba prohibidísimo porque solo quien podía grabar era la televisora que tenía los derechos. Entonces, creo que ahorita sí ya se está abriendo más esta parte donde se graban o nos grabamos con 1000 equipos preparándonos en la cancha, 1000 cosas. Entonces creo que también ya la gente empieza a dimensionar pues todo lo que conlleva nuestro trabajo, ¿no? Que es, no solo es llega y estás 2 horas. A mí me decían muchos de los Uber que luego me iban a recoger al estadio, me iban a dejar, de que, ay, qué bonito, tú ves el partido gratis y estás en primera fila, ¿no? La realidad es que uno se pierde mucho del partido porque el encuadre que tienes es muy mínimo, ¿no? Entonces, tienes que estar súper atenta a eso, tienes que estar enviando el material al momento, o sea, no disfrutas como tal el partido, ¿no? Y no es que solo llegue y estar 2 horas y adiós. Por lo regular hay que llegar 2 horas antes al estadio si quieres alcanzar un buen lugar. O si no, si ya conoces a alguien, pues que te aparte, ¿no? Pero pues sí, tienes que llegar súper temprano para alcanzar un buen lugar, tener tomas de calentamiento, cualquier aspecto que esté sucediendo, si hay algún recibimiento. Digo, antes de eso, en lo que pasas por tu acreditación y haces toda la documentación necesaria, son 1000 cosas. Termina el partido y pues si hay, por si es una final, si hay tiempos extras, si hay penales, ya se te fueron otras 2 horas ahí, luego el festejo se te fue otra hora ahí y luego termina de enviar el material porque todo el mundo está ahí sentadito en la esquina ya cuando casi se terminaron los festejos enviando las fotos importantes. Si te toca ir a conferencia de prensa, entonces te avientas hasta 5 o 6 horas de cobertura, ¿no? La verdad es que es súper complicado. El equipo ya, cuando te vas armando de más equipo, pesa muchísimo. O sea, créeme que es bien complicado. Yo termino con la espalda muerta, así de que no quiero cargar tanto, pero al final de cuentas termino cargando y es como, ay, ya no quiero, ¿no? O sea, de repente es como, ya no quiero esto, pero al fin de cuentas lo disfrutas un montón. Entonces, son muchas cosas que antes no se daban cuenta y que hoy con este nuevo formato de redes sociales la gente está dándose cuenta y creo que sí están valorando un poquito más todo lo que conlleva y realizar una cobertura de cualquier ámbito, o sea sesión de retratos, sea foto deportiva, sea fotografía, lo que sea siempre te va a llevar un gran trabajo y creo que la gente apenas está dimensionando todo esto. Sí, incluso crear contenido, ¿no? O sea, pudiera parecer que, ay, sí, bien padre, se va a sentar al partido y a tomar videos, pero no inventes, o sea, estás haciendo tu trabajo, estás grabando contenido y luego es ve y edita. Y bueno, también en el caso de la fotografía deportiva, ¿no? O sea, no tienes tiempo de llegar a tu casa, ver una película, descansar tantito y luego decir, ah, bueno, a ver, vamos a editar. O sea, es como todo en friega. A veces incluso están ahí editando en el partido, ¿no? O sea, tienen ahí la computadora o están seleccionando, desde que están tirando, están seleccionando. ¿Tú cómo le haces para tener ese flujo de trabajo y que te sea rápido y fácil poder entregar tu material? Sí, justo, o sea, la manera en la que yo trabajo y cuando más pesado es en las finales. Entonces, haz de cuenta que yo, supongo que todas las cámaras también tienen una opción para valorar nuestras fotografías.
En mi caso, pues ya yo voy viendo las fotos que voy tomando porque por lo regular, no siempre, tiramos en ráfaga, obviamente, ¿no? Entonces, digamos que al inicio voy a enviar fotos, si hay un recibimiento, pues me salgo en recibimiento y estoy enviando fotos del recibimiento. Obviamente estoy seleccionando las mejores 10, las mejores 15, las descargo y las envío. Tengo la fortuna o he tenido la fortuna de trabajar con gente que nos ayuda a editar. Entonces eso agiliza mucho porque solo descargo los archivos y ya sé que, o sea, confío completamente en que van a reencuadrar, que van a arreglar un poquito de luces, sombras que se hayan llegado a ir y ya, o sea, también es una edición muy básica, digámoslo así. Entonces yo tenía esa fortuna de que había gente ayudándonos a editar. Cuando no, pues sí era, llévate la compu y ahí yo de repente tengo varios presets, entonces con ajustes personalizados, ¿no? Y ya pues era más fácil como que incluirlos todos y ya nada más hacer ajustes muy, muy puntuales. Por lo regular siempre eran reencuadres, porque en foto deportiva nunca vas a poder cuidar, o sea, obviamente tratamos de cuidar eso, créeme que es lo principal, pero hay muchos factores, ¿no? No te puedes mover del lugar, no puedes cambiar nada, o sea, entonces muchas veces tienes que reencuadrar muchísimo, porque por más que cuides ese aspecto, hay días que no vas a poder tener la foto como la querías, entonces te toca reencuadrar muchísimo. Y era como la manera en la que yo trabajaba. De ahí, pues en el primer tiempo, cuando es final, pues es el protocolo de la liga, bueno, calentamiento, igual unas 10 15 fotografías de ambos equipos, o nos vamos con una jugadora que sea en específico que haya que seguir. Y ya cuando es el partido, pues es el protocolo. Y justo cuando voy avanzando, termina el protocolo porque nos vamos al centro de la cancha y cuando voy avanzando a mi lugar, ya voy descargando las fotos para enviarles. Entonces empieza el partido y yo ya estoy enviando fotos, ¿no? Si no pasa nada interesante en el partido, pues digamos que no es tan obligatorio enviar las fotos, a menos antes de que se acabe el primer tiempo, enviar unas 5 solo por si tienen que subir así como de que 0-0, ¿no? Pero si hay un gol, inmediatamente. Inmediatamente tienes, o sea, tomas las fotos, las seleccionas y lo más rápido que puedan salir. Y pues ya el segundo tiempo lo mismo, la misma mecánica, si no estuvo tan interesante, pues aguantamos casi a 15 minutos antes de que acabe, enviar como fotos. Pero pues también nos ha tocado fotos de último minuto, entonces es todo un caos, ¿no? Tú ya estás guardando las cosas porque te vas a parar para correr hacia el festejo y de repente meten un gol y es como apúrate. Lo que me ha ayudado muchísimo es que creo que también todas las marcas tienen aplicaciones. Entonces Nikon tiene su aplicación para descargar las fotos en el teléfono y eso créeme que me agiliza un montón el trabajo. También otro tema complicado es que la señal falla mucho. Si bien ahí en prensa nos dan Wi-Fi, pero imagínate 100 personas conectadas tratando de subir fotos. Se hace un caos. Entonces, siempre ando batallando con el internet y luego es como que, perdón, no se suben las fotos, no se están subiendo. Entonces, me conecto a la red de prensa, me conecto a las que haya libres ahí de patrocinio, me conecto a mi propio internet, pero pues también hay un montón de gente en el estadio y está saturando todas las redes. Entonces, a veces sí se vuelve un caos esta parte de enviar el trabajo, pero se disfruta. La verdad es que es algo que me encanta y de repente sí extraño, te digo, ahorita ya no lo hago tan seguido, entonces sí extraño como pues ir todos los lunes al estadio, tener esta presión, tener este caos. Y pues llega a tu casa y yo me ponía ya a editar mis fotos para mí, ¿no? Porque sabía que al siguiente día tenía más trabajo, que a la siguiente semana ya no me iban a acumular las fotos, entonces decía, pues las tengo que sacar ahorita, si no, nunca voy a sacar nada. Entonces, era un poco cansado y complicado. Y imagínate, cuando tenía la agencia, a mí me tocaba editar todas las fotos de las fotógrafas. Y entonces era como que llega, edita las tuyas, descarga y edita los 5 o 6 partidos que habían sucedido casi al mismo tiempo que a ti. Entonces sí era no dormir toda esa madrugada. Era bien pesado, pero lo disfrutaba muchísimo. Y creo que la gente no dimensionaba todo el trabajo que había detrás. Y pues por eso hay que valorar el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas es mucho desgaste. Créeme que yo cuando estuve muy metido en foto deportiva no tenía tiempo de nada. O sea, te hablo de que fueron 3, 4 años sin yo ir al cine, sin ir a un concierto, sin ver a mis amigos. Todo el mundo tiene vacaciones y yo no. Todo el mundo estaba libre los fines de semana y yo no. Entonces sí fue un tema que me absorbió muchísimo y creo que si alguien se quiere dedicar 100% a esto, tiene que tener mucho en cuenta, ¿no? O sea, me tocaron finales en 10 de mayo, Día del Padre, en diciembre, cuando todo el mundo está muy tranquilo, pues yo estaba ahí en los estadios, ¿no? Entonces también creo que hay que darle ese valor a
si estamos dispuestos a hacer ese sacrificio o si solo queremos estar ahí por vivir la experiencia, que digo, también no está mal, pero creo que también hay que tomarnos las cosas en serio para poder monetizar nuestro trabajo. Sí, justo, y sobre todo porque como dices, o sea, estás ahí con otras 100 personas, ¿no? Entonces encima es como, bueno, ¿cómo cubres, pero cómo haces un buen trabajo? Que no sea solamente la foto que ya todos tienen, ¿no? O sea, creo que también entra ahí el reto adicional de, ok, hay otras 100 personas fotografiando esto, ¿cómo lo hago yo distinto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué cosas no han sacado? O, ok, es este el jugador, tengo que estar listo para el momento en el que este jugador esté haciendo tal cosa o en el que vaya a celebrar el gol o en el que no sé, se acerca a la afición y qué está haciendo la afición. O sea, creo que es mucho en lo que tienes que estar pensando, que como dices, ¿no? Que te decían como, ay, tú estás ahí en primera fila viendo el partido, pues, o sea, sí, pero no lo estás viendo, o sea, no estás ahí simplemente por gusto y como comiéndote unas palomitas, o sea, estás trabajando y tienes que estar encima con todo porque son momentos que realmente no se repiten, o sea, no hay forma en que les digas como que, ay, espérense, repitan el gol, porque no le tomé Sí. foto, ¿no? O sea, tienes que estar súper sobres en todo momento de lo que está pasando y como dices, o sea, creo que es bueno saber el reto que conlleva, tanto para valorarlo más, pero también para saber si es para ti. Y si es para ti, lo quieres hacer como lo que tú hacías, ¿no? O sea, que es como, ok, me gusta esto y lo quiero monetizar, pero tal vez como tal cual por los partidos no sea la forma correcta, entonces, a ver, acercarme a equipos, acercarme a jugadoras, acercarme a marcas o ver como patrocinios, ¿no? O sea, ver de qué otra forma sí se puede, que creo que eso es también algo muy valioso, ¿no? O sea, que no fue como que, ay, esto no se monetiza, bye. A pesar de que te apasiona, fue como, a ver, me apasiona y le voy a encontrar la forma de monetizarlo y a ver en dónde busco quién me pague por hacer estas fotografías. Creo que eso está muy padre y que encima ahora dices, te gusta cubrir aún los partidos, pero ya los cubres más como ahora sí por gusto y porque quieres estar ahí cubriéndolos, que ya porque sí es eso o no comer, ¿no? O sea, ya es más como que, bueno, ya tienes como otras, o sea, has diversificado lo que haces como fotógrafa deportiva en el que ahora ya puedes tener tu ingreso de otras formas y no solamente depender de los partidos, que como dices, tristemente es mal pagado y aún peor en las ligas femeniles, ¿no? Algo que me parece interesante es que además de eso, ahorita mencionas que fueron años bien pesados, o sea, que le diste toda tu vida prácticamente a hacer fotografía deportiva. ¿Cómo fue que surgió el ser maestra? Como que llegaste a un punto en el que sí fue así como burnout y me encanta la fotografía, pero tengo que hacer otra cosa. ¿O cómo fue que decidiste tomar esa transición para después dar clases? Mira, parte de lo que como empecé como a enseñar, digámoslo así, fue cuando tenía la agencia. Te digo que la mayoría de nuestras fotógrafas eran súper niñas, o sea, literal, hasta nos escribió una vez una niña de 16 años y es como, a ver, no te podemos aceptar porque no eres mayor de edad, ¿sabes? O sea, necesitamos a alguien responsable porque pues también cuando vas por tu acreditación te piden una identificación oficial y todo. Entonces, no la podemos aceptar. Pero digo, en su mayoría eran niñas que apenas iban aprendiendo y yo era como que la encargada, la que se conectaba mucho con este tema de las fotógrafas, de que pues vas a este partido y les escribía de que cómo va todo, ya llegaste, etcétera. Entonces empecé de que pues veía sus fotos y siempre les daba tips, ¿no? De que, oye, me encantó esta foto, pero creo que podrías mejorar en esto. Yo la realidad es que siempre me había sentido una persona que no sabía cómo enseñar. No soy muy paciente, entonces como que me costaba, o sea, yo decía, es que yo no soy apta para enseñarle a la gente, ¿no? Pero justo me fui dando cuenta con las fotógrafas de que luego me escribían de que, oye, están pasando esto en el estadio, ¿qué hago? Y yo de que no, pues utiliza esto y esto, ¿no? O que una jugadora me decía, oye, voy a ir a cubrir tal estadio. Y si yo ya había ido y sabía que a lo mejor la iluminación estaba pésima, pues le decía, mira, puedes utilizar estos ajustes, no le tengas miedo por decir al ISO, por ahí yo trataba de corregir este tipo de cosas en edición, mil cosas. Entonces ahí como que me fui abriendo a esta parte de enseñar. O sea, me di cuenta que como que me gustaba compartir lo que yo ya sabía, como para que ellas no la regaran como yo lo hice, o que no estuvieran ahí sufriendo, ¿no? Porque pues todos somos distintos, ¿no? Y de repente era como que yo sí sufría muchísimo en aspecto y digo, bueno, yo no quiero que ella pase lo mismo y que no se frustre porque no le salieron las fotos, entonces era como darle tips, ¿no? O de repente me decían, oye, ¿qué te parecieron mis fotos? Y yo, no, pues me encantó esto, esto y esto, y a lo mejor a la siguiente puedes mejorar esto, o a veces no había nada que mejorar. Entonces me fue gustando ahí enseñarles a las niñas y de repente el siguiente partido ver un crecimiento, o sea, ver cómo iniciaron y partido 20 30 que ya llevaban cubierto, ver ese crecimiento del día 1 que cubrieron con nosotros al día 30 la verdad es que
me encantó. Y ahí fue como cuando empecé a decir, pues creo que sí soy buena. No sabía todavía qué enseñar, pero pues ya también mucha gente me empezó a escribir de que, oye, no es cursos, oye, deberías armar algo. Entonces empecé así armando como cursos personalizados o que me mandaban sus fotos y que, oye, porfa, dame una crítica constructiva o algo así. Y así fue como empecé como a dar como clase o a enseñarle a la gente un poco sobre fotografía. Wow, está súper bien porque a veces se va dando naturalmente, ¿no? O sea, creo que esa es la magia de practicar y hacer y mostrar tu trabajo, que eso es algo muy importante, ¿no? Que como decías tú, gracias a, o sea, bueno, después de la pandemia que te empezaste también a compartir más y que no solamente subías las fotos para lo de los partidos, sino que ya tú las editabas y las subías tú, o sea, el estar mostrando su trabajo también llevaba a que más personas dijeran como, ah, haces esto, yo también quiero hacerlo, ¿cómo le hago? Enséñame, dame un consejo, ¿no? Creo que también esa es la importancia de mostrar tu trabajo, que creo que a muchos fotógrafos les pasa eso, que igual y ahorita ya no tanto, porque pues Instagram como que ya es de cajón si eres fotógrafo, pero bueno, sé que hay mucha gente que todavía no se anima a compartir sus fotografías y creo que es definitivamente el paso uno para que otra gente conozca lo que haces y de ahí salgan oportunidades como el poder dar clases, ¿no? Y adicional a dar clases, también has empezado a hacer talleres y creo que algo que te caracteriza también como fotógrafa es lo que platicamos al principio, el tema de la luna. ¿Cómo fue que de la fotografía deportiva, o sea, empezaste a compartir toda esta parte más como, no sé si llamarlo como artística o paisajista de la luna? Pues mira, literal, todo tiene que ver con el fútbol. Todo ha tenido esa conexión. Justo cuando abrí la agencia, que te digo, éramos 3 personas, y bueno, yo le voy a Tigres. Entonces yo dije, yo quiero seguir todos los partidos de Tigres. Y obviamente era parte de crecer, ¿no? Porque eran 2 en Ciudad de México y yo en Toluca, y ya, o sea, no teníamos más equipo. Entonces, a los partidos que podía me iba de Toluca cuando fueran cerca. Obviamente todo esto era en autobús, de que yo viajaba en la madrugada y así, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez Tigres iba a jugar en Aguascalientes contra Necaxa. Entonces, pues yo dije, no, pues sí, me voy a Aguascalientes. Esa vez me fui en la madrugada, llegué allá como a las 7 8 de la mañana, aproveché para conocer Aguascalientes y en la tarde era el partido y en la noche otra vez yo viajaba de madrugada. Entonces ya, pues fue un viaje, o sea, 2 madrugadas durmiendo en un autobús súper incómodo, sin haber descansado, estando en el partido, no sabes, fatal. Pero el caso es que yo llego acá como a las 6 de la mañana, algo así, y yo iba, o sea, bajé muerta, 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 o sea, no había descansado 2 noches. Y justo cuando bajo, veo la luna menguante con el amanecer, así de que una uñita ahí nada más, pero créeme que era tanto mi cansancio que no quise sacar la cámara. O sea, nada más me quedé viendo, esperando mi Uber, viendo lo hermoso que se veía, pero yo ya estaba tan cansada que no tenía fuerzas para sacar la cámara. Ya cuando llegué a mi casa me arrepentí horrible de no haber sacado la cámara y tomado la foto. Y a partir de eso empecé a buscar como siempre esa luna con ese amanecer. Y nunca se me daba, o sea, nunca se me daba. Y digo, entre mil cosas que te digo, que yo andaba de un lado para otro, pues nunca tenía tiempo, nunca tenía tiempo. Y de repente estaba en el estadio y cuando volteabas arriba estaba la luna llena, pero pues no puedes ajustar porque estás cubriendo un partido, ¿no? Era como, no tenías oportunidad. Entonces, cuando vino la pandemia, pues todo para. Y es cuando tengo este respiro y tengo esta oportunidad de empezar a tomarle fotos a la luna. Mis primeras fotos son terribles, ya las eliminé porque me daban mucha pena, pero no, creo que en algún punto las quiero volver a compartir para que se den cuenta que no todo ha sido como pues lo que tengo hoy, ¿no? O sea, de que mis primeras fotos sinceramente sí eran terribles, pero pues no empecé haciendo las fotos como lo que hago hoy. Entonces empecé a fotografiar la luna llena y ahí fui entendiendo muchísimas cosas, porque, insisto, lo mismo, te dicen muchas cosas en teoría, pero en la práctica es totalmente distinto, ¿no? Entonces fui experimentando, fui haciendo muchas cosas, fui haciendo muchos ajustes porque no me gustaba cómo quedaban y mil cosas. Y fue cuando dije, bueno, ¿y si fotografía un ciclo lunar completo? Y fue cuando me aventé a hacer un ciclo lunar completo, que no tienes idea de lo que fue, o sea, yo no sabía absolutamente nada de ciclos, no, o sea, por ahí me descargué una aplicación y medio iba viendo, y ahí fui aprendiendo muchas cosas. Y justo el último día de ciclo lunar me tocó ver la luna con el amanecer. Esa luna que había venido buscando por 2 años, 3 años creo,
la volví a ver cuando completé ese ciclo, que también ese primer ciclo está terrible y todo, pero pues ya después fui experimentando, ¿no? Con más ciclos lunares. Ahorita creo que he hecho 5 ciclos lunares completos, pero fue a prueba de base y error. Y pues sí, todo inició por un partido de fútbol, por llegar cansada de un partido de fútbol. Así Qué empezó todo. locura. Sí. Qué locura. Y es que sí, o sea, para la gente que nunca lo ha intentado, fotografiar un ciclo lunar es muchísima planeación. O sea, es impresionante. Yo lo intenté y no lo logré. O sea, de que tenía que pararme, ponía mis alarmas a qué hora me tenía que despertar y luego era así como 3 de la mañana, porque quería tenerla en un lugar específico, que era como la que estaba tomando y así. A mitad del ciclo fue como, no, o sea, de que, no sé, me pasé un día y era como, bueno, ya no importa, al día siguiente lo vuelvo a hacer y luego me pasé otro día, ya como al tercer día que me pasé, dije ya, o sea, no manches, es demasiada planeación. Realmente mis respetos para haber hecho 5 ciclos lunares. Creo que de verdad, o sea, no sé, yo no dimensionaba lo difícil que es hasta que lo intenté y dije, ¿qué es esto? O sea, necesitas muchísima planeación y como fuerza de voluntad, o sea, y estar preparado realmente, y encima es complicado. Y qué padre que ese regalo haya sido, que el último amanecer fue justo ese que llevabas tanto tiempo buscando. O sea, realmente también creo que esa es otra, ¿no? O sea, cuando empecé a fotografiar la luna, también me di cuenta de el trabajo que lleva. O sea, ni siquiera un ciclo lunar completo. O sea, nada más una luna. Supongamos que quieres la luna llena y la quieres de cierta forma. O sea, simplemente hacer esa fotografía requiere muchísima planeación, que tengas el equipo correcto, que sepas en dónde vas a estar, que, o sea, y encima el factor suerte a veces, ¿no? O sea, el factor del clima, que no sabes si va a estar nublado y ya no vas a ver nada, si va a estar lloviendo, si, o sea, y ese era el tu día para la foto y ya, porque al día siguiente ya no se ve igual. O sea, eso es también otra que también está impresionante. Y hacer todo este trabajo fotográfico de la luna también te llevó a ser una artista expuesta en Bada apenas el año pasado. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo, o sea, qué parte de también como tú crecer como fotógrafa, crecer y de cierta forma expandirte, ¿no? O sea, ya no solamente ser una fotógrafa referente en la fotografía deportiva, sino como ir creciendo y llegar a estos espacios tan impactantes como por ejemplo Bada. ¿Cómo ha sido para ti ese crecimiento? Pues mira, la verdad es que yo ya había visto esta feria de arte y justo el hacer fotos a la luna me abrió como este espacio a hacer exposiciones, ¿no? Justo la primera exposición que tuve fue con estas fotos de la luna, que tampoco, ya ahorita las veo y digo, creo que no estaban espectaculares, y fue mi primer ciclo completo. La escuela donde estudié hizo como una exposición con un museo de acá de Toluca, entonces que era como qué habíamos hecho en pandemia y me eligieron, ¿qué hiciste en pandemia? Entonces yo mandé mis fotos de la luna y quedaron, ¿no? Eran 3 fotos en un cuadro y pues fui parte de esa exposición colectiva. De ahí se dio la oportunidad de hacer la exposición en la galería de la escuela. Yo estaba buscando cómo expandir ya mi trabajo. Y dije, creo que ya tengo suficiente material fotográfico, ya había hecho fotos con las nubes, ciclos lunares completos, fotos en amanecer, fotos en atardecer, 1000 cosas. Entonces dije, quiero empezar a enseñar mi trabajo, que no solo se quede en redes sociales o que no solo se quede aquí, ¿no? Entonces empecé a buscar ferias de arte y todo esto y encontré Bada como en 2022 y dije, bueno, me inscribo en la de 2023. El caso es que se me pasaron las fechas y de repente veo que lanzan una convocatoria de Banco Azteca, que es quien patrocina 5 artistas, pero igual ya se habían pasado las fechas, o sea, ya no podía inscribir mi trabajo y yo de que no puede ser, ¿no? Entonces estuve súper pendiente al siguiente año para inscribirme en el programa de Banco Azteca y la verdad es que bueno, mandé mis fotos, mandé variedad, no mandé solo de la luna, también de paisaje. Y justo en la fecha, o sea, yo la tenía en el calendario así de que acuérdate, porque siempre tengo 1000 cosas que hacer. Era, acuérdate que hoy van a anunciar a los ganadores, ¿no? Ese día pues no anunciaron nada y solo pusieron que habían recibido una alta demanda de personas que querían participar y que iban a anunciarlo creo que una semana después. Digo, de que no, pues, o sea, la verdad a veces uno no confía tanto en su trabajo. Y yo dije, no, pues si ya recibieron tanta demanda, debe haber fotos espectaculares o artistas, ¿no? Porque por lo regular, como que fotógrafos en este ámbito no hay muchos. Es pintura, escultura, 1000 cosas, pero como que la fotografía no es tan valorada, el arte dentro de este ámbito. O sea, hablando de ferias de arte, como que la fotografía es como que, ay, eso no es arte, ¿no? Y que creo que también hay que cambiar mucho ese aspecto. Pero bueno,
Ese día también tuve trabajo, me desvelé. Entonces, cuando me despierto, veo mi teléfono así con un montón de notificaciones. Entonces, entro a mi aplicación, veo que tengo seguidores, veo que tengo etiquetas, veo que tengo menciones y de repente veo la publicación número uno es nuestros 5 artistas y yo era la primera que salía ahí, nuestros 5 artistas seleccionados para Bada y yo de que no me lo podía creer, o sea, estaba de que, no, o sea, no me lo puedo creer, ¿no? Ya de repente, bueno, nos contactaron personalmente y todo, entonces nos empezaron a decir muchísimas cosas que yo no sabía, o sea, era de que tienes que traer estos papeles, firmar 1000 cosas, esto es el tema del montaje, que entre tantas personas tal cosa, vas a tener que hacer entrevistas porque eres ganadora de Banco Azteca, entonces entrevista para Banco Azteca, todo se va a difundir en las plataformas de TV Azteca, en todos los programas que tenían. Y entonces fue como mentalizarme a eso y créeme que yo como que no estaba tan acostumbrada a cámara, entonces sí fue así como que un shock conmigo de que qué voy a hacer, qué voy a decir, no sabía que todo esto tenía que hacer, ¿no? Entonces créeme que por un momento dije, no, creo que voy a renunciar a ser ganadora. Dije, no, me dieron muchos nervios y de repente fue como que no, a ver, cálmate, sí lo puedes lograr. Hablé por ahí con una amiga, le dije, oye, ¿me puedes echar la mano? 1000 cosas. Me dijo, sí, no te preocupes, cuente conmigo. De ahí hablé con la escuela y me dijeron, por supuesto, tienes todo nuestro apoyo. Entonces, como que eso ya me ayudó a tranquilizarme de que sí podía hacerlo. Pero es un trabajo bastante pesado. La feria abre de jueves a domingo, o sea, son 4 días, pero hay que ir a montar un día antes y tienes que ir una semana antes porque te dan una plática. La verdad es que es súper amables. Aparte, la feria está hecha por mujeres, entonces eso le da un plus. Y siempre, créanme que siempre estuvieron pendientes de mí. O sea, nunca nos dejaron solos en ningún momento. Entonces, fue un trabajo enorme. Créanme que yo también ya estaba muerta. Y digo, ya con aprendizaje y todo, digo, creo que ya puedo hacer mejor muchas cosas, pero en ese momento sí fue un estrés extremo y también pues había mucha gente que llevaba como ayudantes y así, pero pues todo eso te cuesta. Al final de cuentas tienes que pagar a todas esas personas que te van a ayudar y pagar su entrada, o sea, a lo mejor pagarles a ellos o que te vayan a ayudar de buena onda, pero tienes que pagar su entrada para que puedan estar ahí contigo porque obviamente pues tienes que tener la mayor seguridad. Fíjate cuántas piezas de arte están ahí exhibidas juntas, tienen que tener el mayor cuidado de toda la gente que entra y sale, ¿no? Entonces sí fue algo un poco caótico y el primer día pues ya llegué temprano, llegué a la inauguración. La verdad es que ser artista vaga seleccionada de Banco Azteca nos ayudó muchísimo porque nos daban mucha difusión. Entonces, de que todos los medios llegaban ahí con nosotros, con los 5 seleccionados, ¿no? Las entrevistas eran con nosotros, digo, también con los demás, pero como que éramos los que estábamos ahí principalmente porque Banco Azteca es patrocinador de la feria, entonces pues nos daban muchísimo poco y eso me ayudó muchísimo a conectar con mucha gente, ¿no? No vendí lo que esperaba porque yo iba con otras expectativas, pero también aprendí que va muchísima gente que no solo va y te compra y ya, sino que te piden cosas en específico para más adelante, que me pidieron mi contacto de que, oye, yo quiero una luna en tal fecha, yo quiero una impresión en tal medida, yo quiero esta foto, pero en X papel, 1000 cosas. Entonces era el reto de todo un día, créeme que yo llegué el lunes sin voz, porque era los 4 días estar hablando todo el tiempo porque le tenías que estar explicando a la gente tu forma de trabajar, venderles tu foto y todo. Entonces yo no descansaba, o sea, literal me compré botellas así gigantes de agua y se me acababan al mediodía porque yo ya no tenía voz. El último día, el domingo, fue cuando más gente hubo. Entonces era un ruido súper fuerte ahí porque todo el mundo hablando, todo el mundo pasando y pues tenías que hablar muchísimo más fuerte para que te escucharan. Y fue una experiencia, la verdad, muy bonita porque aprendí como a darle ese valor a mis fotos y contarle a la gente, ¿no? El por qué fotografiar la luna, qué era lo que me inspiraba, ver que a la gente le encanta la luna. E incluso mucha gente pensaba que eran pinturas. No sé por qué todo el mundo me decía de que pintas increíble. Y yo dije que no es pintura, es fotografía. Y entonces yo era, wow, ¿cómo lograste esto? Es que las texturas, es que 1000 cosas, ¿no? Entonces les explicaba que pues son por lo regular fotografías apiladas, múltiples exposiciones y cómo resaltar detalles y todo eso. Entonces, fue muy bonito tener que explicar como todos estos procesos fotográficos porque sabía que a ellos también les interesaban. No era como, ah, me gusta la foto, me la llevo y adiós, sino que les interesaba saber cómo se hizo, ¿no? Y ellos también les daban como ese valor. Entonces, es una experiencia muy cansada.
pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Conectas incluso con mucha gente, ¿no? Y aprendes también de muchos artistas. Yo por ahí, el momento que pude, me di una vuelta por la feria y la verdad es que había cosas impresionantes, incluso de otros fotógrafos. Y dices, wow, el talento mexicano es increíble, ¿no? Y Dios, está muy bueno porque son mujeres las que hacen este proyecto y sobre todo que se abra este espacio para los mexicanos, para que podamos nosotros como ofrecer nuestro trabajo, que la gente lo conozca, la verdad es que es algo espectacular. Claro, para la gente que tiene ese miedo de participar, ¿no? Que era lo que decías al principio, o sea, que como que a veces luego uno mismo no se la cree, como que tu trabajo pudiera terminar en un espacio así. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren participar, pero igual no saben si su trabajo es suficientemente bueno, si pueden ganar, si no pueden ganar? O sea, ¿cómo fue para ti? Yo creo que es no tener miedo, confiar demasiado en su trabajo, en todo lo que nos ha llevado el crear este tipo de lo que hagan, ¿no? El tipo de fotografía o de arte que realicen. Creo que siempre va a haber alguien que lo valore, ¿no? Y creo que llegando a este tipo de lugares es donde lo van a valorar. De repente, o sea, a lo mejor si yo llevaba fotografías de fútbol, pues evidentemente ahí no, o sea, creo que ahí no entraba, ¿no? Entonces también creo que es llevar las fotografías que entran dentro de esta rama, llevar lo que para ti signifique arte, ¿no? Y también que sepas vender tus fotografías, no es como que, ay, solo moví la cámara y ya es una foto artística porque hice un barrido que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que también es saber darle ese valor a tu fotografía, pero saber explicarlo, ¿no? Saber por qué lo hiciste, saber transmitir con ella. Y creo que al final de cuentas es no tener miedo. Yo en algún punto sí me volví como que muy miedosa en este aspecto de que no, mi trabajo no es suficiente, no sé si va a quedar. La verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Te digo, yo mandé esto sin expectativa, la verdad no era como que, ay, sí, voy a ganar, porque créeme que ya he mandado mil cosas y no he quedado, o sea, y está bien y se vale, no en todos lados lo van a ver igual, ¿no? Entonces, toca las puertas que quieras, en alguna de esas puertas te van a abrir. O sea, no te frustres si no quedaste. A lo mejor, ¿sabes qué? Planea otro tipo de fotos y al siguiente año participas y con otro tipo de fotos. Entonces, creo que es eso. Uno, no tener miedo, buscar un trabajo que vaya acorde a lo que estás buscando o a donde estás tocando puertas y sí, no te rindas si te dicen que no. O sea, hay mil oportunidades más de mejorar y de hacer otras cosas. Sí, ¿no? Y como mencionabas tú, o sea, a veces en la teoría te dicen muchas cosas, pero hasta que estás en la práctica es que te das cuenta que hay cosas que puedes mover y todo. Creo que es en el caso de participar para concursos y para este tipo de ferias de arte, nada es garantía, pero pues tú intenta y igual en una de esas puedes quedar. Y lo más chistoso es que de la gente que he entrevistado aquí en el podcast, que por ejemplo Iván Macías, ¿no? O sea, que cuando mandaba fotos a muchísimos concursos, incluso al de WordPress Foro, jamás imaginó que iba a ser ganador. Y es como, bueno, si no lo hubiera intentado, no hubiera quedado definitivamente. O sea, igual y si las hubiera mandado y ya no queda, pues no pasa nada, pero nunca sabes cuándo sí te puede tocar. Y como dices tú, ¿no? O sea, ni siquiera te lo esperabas, que un día te despertaste, fue como, no manches que soy seleccionada. Y oye, siento que ha sido como una evolución muy fluida, por así decir, o sea, como que las cosas se van dando realmente, ¿no? O sea, empezaste en la fotografía como fotografía deportiva, luego esto te llevó a la fotografía de la luna, luego el tener las ganas de que tomar una foto en específico te llevó a cubrir todo un ciclo lunar completo y luego de ahí empezaste a como agarrarle aún más el gusto y terminar con todo este trabajo fotográfico que te llevó a Bada y que ahora además, o sea, has crecido también tu marca personal como fotógrafa y ahora eres además colaboradora, por ejemplo, de fotomecánica y de Nikon. ¿En algún momento te imaginaste que ibas a terminar como colaboradora de una marca que siempre has utilizado? No, la verdad es que, ay, esto es algo que me emociona muchísimo porque llevo muy poco colaborando con Nikon y la verdad es que muchas veces toqué la puerta. Sí, toqué la puerta muchas veces y de repente era como, ah, sí, luego teléfono, luego esto, luego aquello, ¿no? Por ahí se me dio la oportunidad de cambiarme de marca muchas veces, este, pero no quise aceptar, ¿no? Probé mucho equipo fotográfico y la verdad es que yo soy muy, muy quisquillosa en este tema de la calidad que tienes en tus fotografías, del peso de las cámaras, de la sensibilidad al ISO.
Y digo, del peso de las cámaras, porque yo estoy acostumbrada a ir con una mochila por todos lados y de que mi mochila quepa en el avión y que no tengo que pagar de más y mil cosas, ¿no? Entonces, por ahí una vez me dijeron de que, oye, ya cámbiate de marca, te ofrecen esto y esto y esto, pero yo ya probando las marcas dije, no, o sea, yo soy muy quisquillosa en eso, y más porque la mayoría de mis fotos las imprimo y las imprimo en gran formato, así de que fotos enormes. Entonces, este tipo de detalles se notan en una impresión y soy muy cuidadosa con eso. Y si bien puedes corregir todo este tema, pero es muchísimo más trabajo, ¿no? Y la verdad es que la calidad, yo sé que Nikon en el mercado tiene un mal concepto, pero creo que hay mucha gente que no conoce las nuevas cámaras de Nikon, la serie Z. Entonces, son unas cámaras espectaculares que tienen muchísimo que ofrecer. Yo también apenas estoy probando muchas de sus nuevas cámaras y la verdad es que son una maravilla, ¿no? O sea, a mí me encanta que no pesa absolutamente nada el equipo. Los lentes, que son grandes, no pesan como pesaban también los de antes, pero son muy ligeros, son muy versátiles. Entonces, o sea, siempre fui como fiel a la marca, ¿sabes? No por ser la marca ni por decir, ay, es que yo solo estoy con esta marca, ¿no? Es que a mí me gusta muchísimo la calidad que me ofrece esta marca. O sea, estoy muy, muy, muy adaptada a ella. Entonces, de repente, justo lo que hablábamos hace un rato de enviar mensaje, ¿no? Yo estaba así como de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y créeme que he estado muchas veces a punto de renunciar a la fotografía por frustración, por mil cosas. Y justo a inicios de año estaba así como de que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y lo pensé como 2, 3 semanas en enviar un mensaje a otro lado y me dijeron, oye, pues diles que vas de nuestra parte. Por ahí tuve la oportunidad de conocer al director de Nikon México, platicar un rato con él. Entonces me dijo, no, pues te paso mi número. Él afortunadamente ya ubica mi trabajo. La gente de Nikon ubica mi trabajo porque soy una persona de Nikon, casi no hay creadores, ¿no? Entonces, pues soy una persona que en redes sociales como que me ubican, yo apenas le estoy sabiendo, pero muchos me ubican por ser creadora Nikon. Entonces me dice de que no, te pasó mi número, cualquier cosa que necesites, manda mensaje, etcétera. Y ya después de que estas personas me dijeran de que no, pues diles que vas de nuestra parte, le escribo al director y me dice, mira, te voy a pasar el contacto de tal persona, con ella puedes checar todas estas cosas. Me citan en las oficinas, voy a presentar los proyectos que tenía en mente y me dicen de que, oye, es que nos encanta tu trabajo, hay posibilidad de que hagas algo exclusivo con nosotros o no. Y yo de que, o sea, en ese momento créeme que estaba como, es increíble que me estén diciendo esto y que me había tardado tanto en enviar ese mensaje que lo había pensado mil veces, ¿no? Entonces ya de repente me dicen, no, pues sí, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, te vamos a prestar equipo, lo que tú necesites. Y la verdad es que han sido súper, súper amables conmigo, han sido bien atentos, hemos estado haciendo cosas muy interesantes, que me encantaría que ya todo lo que hice saliera, porque hay muchas cosas que no han salido todavía, pero la verdad es que nunca creí toda esta parte, ¿no? O sea, y lo mismo, lo que te decía hace rato es, pues no tener miedo de enviar ese mensaje. Tal vez si lo hubiera enviado hace no sé cuánto, las cosas serían distintas, pero bueno, creo que todo pasa por algo. Y pues, oye, estoy aquí, ¿no? Al mismo tiempo siento que es una responsabilidad enorme porque estás representando afuera una marca, ¿no? Entonces, ahorita sí es como, quiero hacer todo bien. Y digo, sé que en algún punto siempre va a haber esos malos comentarios, ¿no? Siempre alguien le va a buscar el pero a tu foto, a tu contenido, a lo que tú quieras. Y creo que era parte de lo que a mí me daba miedo al mostrar mi trabajo, ¿no? Porque yo soy consciente de que yo no lo sé todo, que hay fotógrafos allá afuera que son 10 veces mejor que yo, que tienen más trayectoria, mil cosas, pero a final de cuentas todos siempre vamos a seguir aprendiendo. Puede haber una repercusión no solo para mí, sino para la marca. Entonces, es una gran responsabilidad, pero creo que también es confiar en mi trabajo y saber todo lo que estoy haciendo y sobre todo es aprender a equivocarme y aprender a corregir mis errores, ¿no? Yo sé que todos nos hemos equivocado muchas veces, pues a la larga todos nos vamos a seguir equivocando muchas veces, pero aprender a corregir todos estos errores que a lo mejor puedes verte involucrado en la fotografía, pero justo te digo,
ser parte de la marca como que es mucha responsabilidad en ese aspecto y quiero tener lo más cuidado en esa parte. De nuevo, ¿no? Regresando a lo que decíamos hace rato, que igual la gente a veces no sabe todo lo que implica el trabajo que hacemos, o sea, por ejemplo, tú lo estás diciendo, o sea, ya no solamente es como que estás creando contenido de, ay, qué padre, probar cámaras, es como tienes una responsabilidad de ti como creadora, como persona que comparte información en internet y encima tienes esta responsabilidad con la marca o con la marca que sea realmente. Entonces creo que eso es algo que también es importante destacar, que no es solo como, ay, jiji, jajaja, probé lentes, sino que es como todo lo que conlleva y hacer ese contenido, o sea, hacerlo también interesante, hacer que sea creativo, hacer que tenga como tu estilo, o sea, es mucho pensar, es mucho trabajo, no es solamente como que, ay, pues probé la cámara y listo, o sea, realmente implica bastante que creo que a veces la gente no ve toda esta parte completa, ¿no? Y ahorita mencionabas algo del director de Nikon México. Tuve la oportunidad de entrevistarlo para la apertura de fotomecánica en Guadalajara y algo que me gustó mucho que mencionó, que de hecho quedó grabado la entrevista y lo pueden ver en el Facebook de fotomecánica, es que él decía, ahorita mencionabas, ¿no? Que como que la marca ha tenido ciertos comentarios negativos o, ¿no? O sea, creo que es un hecho que o sea, tanto Sony como Canon, como Nikon, como Fuji, todas son marcas que llevan años, cientos de años en el mercado, ¿no? Que empezaron, o sea, hace un montón de tiempo y que han tenido una evolución enorme en las cámaras, o sea, simplemente la evolución en los últimos años, pasar de DSLR a las mirrorless, o sea, es como un brinco muy cañón. Y ahora que encima las mirrorless se van actualizando y cada vez hay algo nuevo y ahora tienen como nuevas actualizaciones, creo que es algo pues también muy importante de destacar que igual, o sea, nunca está de más atreverte a probar cosas distintas, ¿no? O sea, tal vez hace 5 años no era lo que es ahora, ¿no? O sea, porque estamos en constante evolución y las marcas están en constante evolución con su equipo. Creo que esa es una. Y algo que mencionó él que me gustó mucho es que decía que crea con lo que tengas, con la marca que tengas, con el equipo que tengas, y es un celular, o sea, él como director de Nikon decía como a nosotros lo que nos importa es que la gente cree algo, si es con Nikon increíble y si no, pues, o sea, con la herramienta que sea, pero crear, creo que eso también es algo importante, que es lo que decías, ¿no? O sea, tú llevas mucho tiempo creando y a través de esa creación y de compartir lo que haces, has crecido tu confianza como artista y has crecido como artista y has crecido ahora al punto en el que estás en un punto que no te imaginabas, que ahora eres embajadora de marcas como Fotomecánica, como Nikon, o sea, creo que eso es algo también muy importante a destacar, que la gente que está escuchando esto, pues igual creo que es como rescatar ese valor de todo lo que estás haciendo, es que a través de crear, pues nunca sabes qué va a pasar, o sea, a mí igual me ha pasado que muchas colaboraciones que he hecho con marcas, o sea, ni me imaginaba, por ejemplo, la de Adobe Latam, o sea, yo llevaba un chorro de tiempo publicando tutoriales en TikTok, o sea, que no me esperaba que en algún momento me iban a escribir para decir hagamos una colaboración porque hemos visto tu trabajo y es como, o sea, nunca me lo hubiera imaginado porque como decías, ¿no? También nosotros como artistas tenemos ese juicio de ni siquiera sé tanto, o sea, hay gente que sabe mucho más, como, wow, me eligieron a mí y creo que para las personas que están escuchando esto, que tienen igual ese comentario ahí que creo que tenemos todos de, es que yo no sé tanto, es que hay alguien que sabe más, no importa, o sea, tú publica, crea, y intenta mandar mensajes, escríbele a quien quieras, porque nunca sabes en dónde puedas terminar y creo que eso es algo muy padre que me da un montón de felicidad por ti, ver cómo ha sido esa evolución y verte también con una marca que como dices, tú has sido fiel a esa marca simplemente por gusto y no porque te pagaran o no porque por algo en específico, simplemente es como tú realmente compartiste la marca que te gusta y cómo te funciona y si estás escuchando esto, no te dejes influenciar por, ay, que la marca, y que, ay, que esto viejo, y que, no, esos tipos de comentarios, o sea, prueba equipo. Y entonces, bueno, creo que el consejo al final es prueba de todo y no te dejes influenciar por, ay, la marca, o sea, creo que es más como equipo y lo que a ti se te acomode, ¿no? No, y es que justo lo mencionas, al final de cuentas también las marcas tienen cámaras en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, Nikon tiene cámaras para creadores, para gente que apenas va empezando en la fotografía, cámaras de gama alta que ya son pensadas como para foto deportiva, cámaras que son híbridas para foto y video, que mucha gente dice, "Ah, es que Nikon no hace video". O sea, créeme que yo estoy maravillada con la cantidad de cosas que puedes hacer de video
con ciertas cámaras, con ciertos modelos de cámaras, ¿no? Incluso cámaras que ya son súper pequeñitas, apenas estaron la Z30, que es una cámara pensada exclusiva para creadores, que viene con un kit y todo el rollo. Y la verdad es que parece de juguete, o sea, literal estaba más pequeña que mi teléfono, o sea, la cámara quedaba como por aquí y yo de que no lo puedo creer, o sea, es una maravilla. Y digo, evidentemente, si esta cámara me la llevo a cubrir foto deportiva, pues no, no me va a dar porque no tiene el mismo sistema de enfoque, no tiene los mismos cuadros por segundo, mil cosas que obviamente puedes sacar foto deportiva, sí, pero a lo mejor una Z63, una Z8 que ya están pensadas y están optimizadas para tu trabajo, pues te lo van a agilizar, ¿no? Y si a lo mejor pruebas la cámara en un ámbito equivocado, pues vas a decir, es que esa marca no es buena. No, el tema es que tú no estás probando la cámara en el ámbito en la cual fue creada, ¿no? Lo mismo con los lentes. Si bien un 50 milímetros, un 35 milímetros se puede usar, no sé, para paisaje, para astrofotografía, en el caso de Vía Láctea, mil cosas, son lentes que están más optimizados para retrato, ¿no? Los teleobjetivos están pensados para aves, deporte, mil cosas, pero también puedes hacer un retrato con un 70-200. Obviamente tienes que mandar a tu modelo lejísimos, pero son lentes que están pensados para desempeñarse en ciertas áreas fotográficas. Un gran angular está pensado para paisajes abiertos, para arquitectura. Entonces, también puedes hacer retratos muy interesantes con ellos, pero pues también no decir que una cámara es mala solo porque la probaste en el ámbito equivocado, digámoslo así, ¿no? También hay que tener esa apertura para, si quiero hacer ese tipo de foto, pues buscar una cámara que sea adecuada para, o que esté optimizada para realizar ese tipo de fotografía. Sí, totalmente. Eso es algo muy importante. Oye, si pudieras regresar al tiempo y hablar con Sara de hace muchos años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? Uno, que no se rinda, que siga creando, que siga disfrutando el hacer foto, más que nada, que lo disfrute, que disfrute el camino. Creo que no cambiaría nada, o sea, a pesar de que digo, híjole, hubiera mandado el mensaje antes, mil cosas, creo que le diría que no cambiemos nada, que sigamos disfrutando, porque para mí lo más importante y lo que yo siempre he dicho es que en el momento en el que yo deje de disfrutar de hacer la foto, creo que ese momento sería como el indicar para mí que ya no es por ahí, ¿no? Pero más que nada que no se rinda cuando las cosas se ponen complicadas y que confíe mucho en su trabajo y que disfrute todos los momentos, tanto los malos como los buenos, los momentos en los que no salen las fotos, los momentos en los que a lo mejor las cosas no van como piensa, pero simplemente eso, ¿no? Que disfrute todo el camino y que sobre todo siga aprendiendo. Sí, ahorita mencionaste que has estado al borde de ya decir como ya no me quiero dedicar a esto, como que mucha frustración, pero como también dices, no cambiarías nada porque todo eso te va llevando y creo que o sea, a pesar de que está esa frustración, no has dejado de disfrutarlo y creo que también eso es algo importante que de nuevo destaca como el valor de lo que es la fotografía y el trabajo que cuesta hacer la fotografía y dedicarse a la fotografía, o sea, no es puro a final de cuentas, creo que compartirlo en redes sociales y hacerlo atractivo es parte del trabajo, ¿no? O sea, obviamente nadie comparte las 87 horas que te echaste editando porque pues a quién le va a interesar ver eso y la gente no va a redes sociales a ver eso, ¿no? Va como a ver la parte más interesante, la parte más creativa, que igual siento que está padre que de repente compartimos esa parte, pero pues sí, o sea, desde fuera pareciera como que, ay, sí, ser fotógrafo es bien divertido, y ay, vas al partido y lo ves desde ahí, y hay todo jijiji, jajaja, pero pues no, o sea, hay mucha frustración, hay muchos retos desde monetización, llega a ser un trabajo muy pesado, como decías, para ti fueron 3 años que prácticamente renunciaste a tu vida social y fue dedicarte full al trabajo, pero bueno, eso te ha llevado a estar en este punto, entonces creo que también es algo importante como, sí, a pesar de todo no lo dejarías de hacer, pero sabes que el momento en el que lo dejes de disfrutar, es en el que lo vas a dejar y no el momento en el que se pone difícil, porque ya te ha tocado que se ponga difícil y aún así estás aquí. No, y fíjate que siempre que he estado así como en crisis y a punto de renunciar, siempre ha llegado la fotografía a salvarme. O sea, ha llegado su oportunidad, ¿no? Cuando recién dejé mi agencia, me dolió muchísimo dejarla, pero era algo que ya para mí no estaba haciendo crecimiento personal, ¿sabes? Y yo decía, es que cómo voy a dejar de cubrir partidos, es que qué voy a hacer sin fútbol. O sea, literal, yo estaba en caos, ¿no? Y dije, ya dejo la fotografía.
Y de repente me escribe un medio de que, oye, vente con nosotros. Y fue como, wow, ¿no? Entonces empiezo a entrar a este medio, ese medio al mes me manda a cubrir un premundial, donde tuve la fortuna de cubrir a futbolistas de la selección de Estados Unidos, que yo las vi como referentes hace años y que jamás en la vida me iba a imaginar tenerlas aquí a 2, 3 metros de mí, ¿no? Entonces, ahí me salvó esa parte y de ahí empiezo a trabajar con jugadoras y empiezo a hacer contenido para sus redes y empiezo a hacer más cosas que yo no estaba pensada, ¿no? Y a partir de eso también empiezo a crear contenido y me llama fotomecánica y así se empiezan a dar las cosas y empiezo a hacer muchas cosas con ellos, empiezo a viajar, nos tocó por ahí cuánto quería hacer y no se me habían dado, ¿no? Entonces, también es como dejar de aferrarse a algo que a lo mejor no está funcionando, irse por otro camino y te va a llevar a lo que ya habías olvidado que querías hacer, porque a veces nos olvidamos de eso. Entonces, por estarnos aferrando a algo, si algo no se da, pues ni modo, lo intenté 2, 3 veces, no sé, tampoco es como que no se da y lo dejo de intentar, ¿no? Hay que intentarlo otra vez. Si no se da, pues hay que ir por otro camino. Y esta última vez que te digo, estaba a punto también como de renunciar, porque pues como que las cosas no se estaban dando y económicamente. Lo que muchas veces no ven es que a lo mejor subimos y tenemos muy buena temporada, pero de repente no tenemos nada. Y así pasa, ¿no? O sea, y eso no lo publicamos, pero la gente no se da cuenta de eso. Entonces estaba como en ese momento en el que me había ido muy bien unos meses anteriores, pero después ya no tenía absolutamente nada y entra este tema de la frustración. Y justo Fotomecánica me habla para enviarme con Nikon a la Sierra Gorda de Querétaro. Y literal, yo esa semana me la había pasado súper mal, así de que encerrada, llorando todo el rato. Y voy a Querétaro y créeme que fue una experiencia espectacular, ¿no? Fue desconectarme por completo, fue hacer otro tipo de fotos, fue probar equipo de Nikon. Entonces, eso también me impulsó nuevamente como que a seguir. Y te digo, eso me fue conectando de cierta manera con Nikon directamente, ¿no? Y son cosas que a veces creo que sería bueno de nosotros como creadores compartir, porque justo como le dices, creo que compartimos todo lo bueno, pero no compartimos todo este proceso de frustración. Y digo, qué increíble que abras estos espacios y que justamente en estas pláticas podamos hablar de este tema, ¿no? Porque es algo que justo no muchos comparten. De repente, por ejemplo, yo ves mis redes sociales y todo perfecto, ¿no? Son fotos espectaculares. Te digo, ya borré mis fotos de la luna, pero yo creo que las voy a volver a subir. Entonces, como que ven toda esa perfección y creo que a veces también te frustra eso, ¿no? También de repente consumir este tipo de contenido y ver que todo es perfecto y que todo le sale perfecto cuando la realidad es que siempre estamos en un sube y baja y que seguimos aprendiendo. Entonces, creo que también es importante que nosotros compartamos estas experiencias y justo que tú abras estos espacios para que pues se den cuenta que no todo es como, ay, sí, voy y estoy, disfruto y ya se acabó, ¿no? Que también hay cansancio, que también hay temas de frustración, que también hay temas, como lo dices, de 80 horas de edición. Entonces, que vean que es un trabajo muy pesado, pero que también no se frustren cuando las cosas no salen, porque siempre va a haber algo que, yo lo digo, que si eso es para ti, siempre vas a encontrar la manera de regresar. Y te lo digo, en mi caso es que la fotografía me ha regresado. O sea, no, las veces que he estado a punto de tirar la toalla, la propia fotografía es la que me ha regresado y que me ha dicho de que, hey, acuérdate que esto querías hacer, acuérdate que buscaste esto por mucho tiempo, acuérdate que mil cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es eso y agradecerte justo que abras estos espacios y este tipo de conversaciones para inspirar a más gente y que pues también si están escuchando esto y si están pasando a lo mejor por un mal momento, pues no se rindan, ¿no? A lo mejor una puerta se cerró, pero allá adelante hay una ventana que puedes abrir y eso te puede dar unos panoramas que tú ni te imaginabas. Se puede llegar a lugares que pues también no te imaginabas, solo hay que levantarse, aunque estemos adoloridos y todo, levantarse y dar ese paso y buscar nuevas oportunidades. Sí, aunque estés cansado y aunque a veces sea pesado, porque justo lo que decías ahorita es que como puedes tener una buena temporada, como puedes tener como una muy mala temporada, y es una carrera ser fotógrafo que es muy cambiante, o sea, es muy de sub y bajas, o sea, creo que eso es realmente como para todos como fotógrafos, podría decir que fotógrafo en la industria en la que estés, hay temporadas muy buenas, hay temporadas muy malas y a veces llevar esa incertidumbre y esos cambios pues cuesta. Y entonces ahí cuando empieza como la crisis de qué estoy haciendo y seguro lo estoy haciendo fatal y estoy viendo de esta otra persona y esta otra persona parece que le está yendo súper bien y porque a mí no, y seguro es porque yo estoy haciendo algo mal, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas creo que se da mucho y como dices, creo que lo padre de cómo están cambiando las redes y cómo está cambiando el contar estas historias
y el ya no solamente ver la fotografía, sino ver cómo se hizo la fotografía, pero ahora también como la experiencia del fotógrafo, creo que es algo muy padre porque a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, que yo decía, me quiero dedicar a la fotografía y veo gente que lo está haciendo, pero no sé cómo le está haciendo y parece que les va súper bien. Y cuando yo empecé a dedicarme a la fotografía, el primer año sentía que estaba muy perdida, o sea, encima porque venía con 9 años de ser Godín, de que las cosas funcionan como relojito, tengo mi sueldo todo el tiempo, bla, 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 hay alguien que me dice qué tengo que hacer, a de repente ser yo la que tiene que hacer todo y de mí depende todo, o sea, fue cambio como muy fuerte y fue que me dije, te necesito saber cómo le hacen todos, o sea, cómo le hizo la gente que está en deportes, cómo le hizo la gente que está en conciertos, cómo le hizo la gente que está en paisaje, o sea, cómo le han hecho y que encima cada que entrevisto a alguien, aunque sean como del mismo, de la misma industria, cada quien ha tenido un camino súper diferente y creo que o sea, escuchar historias, por ejemplo, como la tuya, de cómo te ha ido llevando, cómo has pasado por la frustración, pero a pesar de todo, cómo el seguir creando es lo que te ha ido abriendo el camino y te has ido abriendo esas puertas, que también creo que es una carrera en la que nadie te abre la puerta, o sea, tú tienes que abrir las puertas, tú tienes que crear ese contenido, tú tienes que acercarte a las marcas, tú tienes que aprender lo que tú sientas que tengas que aprender, ¿no? O sea, igual hay fotógrafos como tú, como mencionabas, que la gente te escribe y te decía, oye, ayúdame y dame una crítica constructiva de mi trabajo, ¿qué puedo hacer mejor? Pero, pues, y simplemente mandar ese mensaje a veces cuando vas empezando da un montón de miedo, ¿no? Como van a decir que mis fotos son una porquería. Y entonces, o sea, el seguir aprendiendo y el seguir creciendo como fotógrafo depende mucho de ti. Como decía, o sea, es como irse abriendo puertas. Entonces, muchas gracias por compartir y compartir esta parte súper real de lo que significa ser colaboradora de una marca, de lo que significa ser fotógrafa de deportes, dedicarte a la fotografía, o sea, no es a veces lo que simplemente vemos en redes, que como decías, pudiera que sea bien padre pues no, o sea, es un reto, es una carrera, es un trabajo, por más que lo vemos y por más que sea pasión, sigue siendo un trabajo, ¿no? O sea, no le quita que conlleva responsabilidad. Sí, y sobre todo que tienes que aprender a hacer de todo, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacer presupuestos, tienes que aprender a tratar con la gente, tienes que ser sociable. Digo, en mi caso soy una persona muy seria, solo cuando tengo mucha confianza, como que ya empiezo a hacer relajo y mis cosas, o de repente, pues sí, cuando llegaba al estadio, es como que yo veo que todo el mundo se lleva bien con todos y así. Y la verdad es que yo para concentrarme en fotografía estoy muy sola, ¿no? O sea, necesito estar en silencio, necesito estar concentrada en mí para hacer mi trabajo. Entonces, de repente, pues sí llego a saludar a dos, tres amigos, pero de repente volteo y ya están platicando mientras está el partido y yo no puedo, ¿no? Pero tienes que aprender a muchas cosas, digo, a venderte, a vender tu trabajo, a explicarlo de la mejor manera, a aprender a hablar ante cámara, porque si bien nuestro trabajo está detrás de cámara, muchas veces te va a tocar estar adelante, ¿no? A saber a dirigir personas. Tienes que hacer absolutamente todo. Entonces, creo que también es una parte importante mencionar para los que se quieran dedicar a la fotografía, ¿no? Que no solo es aprender a saber usar la cámara, sino armar proyectos, armar portfolios, armar tu propia página web, mil cosas que hay detrás. Entonces, digo, también no se frustren, ¿no? No tienen que tener todo ya, o sea, también eso lo van a ir aprendiendo como todos, pero creo que también es importante dar esa apertura y creo que también decirle a los creadores que cuando alguien te escriba en buena manera, contestarles y apoyarlos lo más que se pueda, ¿no? Porque siempre me pongo en el lugar de ellos. Creo que a mí me hubiera gustado tener tantos referentes como lo hay hoy en redes sociales para tener la confianza de escribirles y decirles de que, hey, ¿en qué le estoy regando? ¿No? Que digo, en mi caso estudié fotografía como tal, entonces yo sé que siempre tengo esa apertura en la escuela, ¿no? Escribirle a mis maestros y tener esa retroalimentación y esos distintos puntos de vista también, ¿no? Entonces, pero digo, independientemente de eso, creo que también en redes sociales, uno, si nos siguen, creo que con toda la confianza del mundo pueden escribirnos. Si a lo mejor de repente nos tardamos en contestar, quiero que entiendan que luego andamos full de trabajo, pero que siempre vamos a tener como o a darnos ese espacio para contestarles en lo personal, si quieren escribir a mí, yo creo que lo mismo contigo, pero creo que también decirle a los otros creadores que pues tengan esa apertura con sus seguidores, ¿no? Porque a final de cuentas la gente nos está siguiendo porque les gusta nuestro trabajo, porque admiran nuestro trabajo, entonces creo que no nos cuesta mucho contestar ese mensaje y dar esa retroalimentación o simplemente decirles que lo están haciendo increíble. O sea, creo que a veces solo es lo que yo me pongo a pensar en la Sara de que inició y creo que solo con que alguien me dijera lo estás haciendo bien es más que suficiente. Sí, cañón. O sea, a veces no te imaginas el impacto que tiene y
como decías, poder responder a otras personas y a veces toma tiempo y tú decías hace ratito que no tenías notificaciones, yo tampoco tengo notificaciones, pero es porque el trabajo no termina, o sea, el trabajo somos nosotros, ¿no? Nuestro cerebro, todo el tiempo estás trabajando, entonces para mí es como el único límite que puedo poner, el decir, esto no tiene notificaciones y así tengo por lo menos un poquito de paz mental de, o si estoy concentrada editando, no me puedo estar distrayendo con notificaciones, es mi forma de ponerle ahí un límite y sí, a veces me toma tiempo, pero sí trato de responder todos los mensajes que la gente manda, porque como dices, ¿no? O sea, pues sí, a veces no hay a quien preguntarle, sobre todo si eres una persona que está empezando en la fotografía o que es autodidacta o que no conoce a tantos creadores, pues nunca está de más como escribirle a alguien y creo que hay muchos creadores como tú que tienen esa apertura de, oye, escríbeme y yo te puedo ayudar con tus dudas. Creo que está padrísimo. Oye, ¿te parece si pasamos a las preguntas de Rapid Fire? Dale, dale, dale. Ok. ¿Cuál es tu lente favorito? Híjole, yo creo que ahorita el 100-400. 100-400. Ok. ¿Tienes algún fotógrafo, fotógrafa deportiva preferido? Pues como tal, no, porque te digo que, bueno, al menos cuando yo empecé no había como tanto referente, pero alguien que hace de todo tipo de fotos es una embajadora de Nikon y que también es un tipazo y aparte te comparte muchos tips, sería Gabriel Roux. También, o sea, digo, hace todo tipo de fotos, pero también hace foto deportiva y yo creo que es una persona que sabe mucho técnicamente, pero también conoce muy bien los equipos y él como que es un referente para mí porque es una persona que siempre es muy abierta. Qué padre. Sí, la verdad es que esa apertura entre fotógrafos creo que es algo muy padre porque también se llega a dar que no todo el mundo tiene como que esa apertura a compartir cómo hace su trabajo o compartir hasta tutoriales o locaciones o algo así. Entonces es padrísimo cuando hay personas que lo comparten. Y por último, ¿tienes alguna recomendación de algo que te haya inspirado recientemente? Puede ser un libro, un artículo, una película, un post en Instagram, alguna cuenta, algo que hayas visto reciente que te dio esas ganitas así como que, ay, me siento inspirado. Una recomendación, pues mira, creo que no tiene tanto que ver con, o sea, sí con la foto y no, pero creo que una recomendación, al menos en México, sería dejar de ver solo fútbol, de pensar que solo el deporte es el fútbol, incluso para los fotógrafos, ¿no? Que solo quieren cubrir fútbol. Recientemente, justo un embajador de Nikon, justo Gabriel, me invitó a cubrir carreras de caballos. Entonces, que es algo totalmente distinto y créeme que es totalmente distinto el concepto también que yo tenía de fotografía. Ya, no sé, supongo que sí, ¿no? Sí entra como fotografía deportiva. este, y créeme que es lo más cansado del mundo. O sea, nunca había estado tan frustrada y tan así como acelerada en todo. Pero yo creo que también sería decir como me inspiró a que quiero cubrir más este tipo o otro tipo de deportes que hay en México. Entonces, decirle también a la gente que es fotógrafa y que no, que sigan otros deportes que también tienen su magia y a los fotógrafos que no nos encerremos en fútbol. Digo, yo sé que es increíble estar en una cancha de fútbol y todo, pero créanme que hay deportes tan increíbles y aparte te hacen como pensar de distinta manera. O sea, yo iba con otras expectativas de cubrir estas carreras y salí lo que le sale de cansada, ya no podía con mi alma, pero la verdad es que fue una experiencia increíble y me inspiró muchísimo. O sea, creo que sí fue como de que, a ver, le quiero decir a todo el mundo que venga a cubrir carreras de caballos, pero que también creo que hay que aperturarnos a más deportes. Sí, nunca he tenido la oportunidad de ir, la verdad, pero me imagino que, como dices, ¿no? O sea, a veces intentar algo nuevo como fotógrafo es lo que te cambia el chip para decir, ok, ¿qué más puedo aprender, no? Como decías hace ratito, creo que un buen fotógrafo siempre va a estar aprendiendo, ¿no? O sea, como fotógrafos creo que nunca llegas a un punto que es que, ay, ya sé todo, sé hacer todo perfecto y así. O sea, creo que un buen fotógrafo todo el tiempo está aprendiendo y eso es algo que también, pues, te inspira o te renueva. A mí me pasa eso. Cuando intento algo nuevo es como que me dan estas ganas como que, ay, ya me acordé por qué quería hacer esto. Ya a veces empieza esa emoción de, ay, quiero aprender, tengo curiosidad, quiero cómo se hace, cómo le hago, ya quiero intentarlo, ya quiero practicar. Y creo que eso también es un muy buen consejo. Pues bueno, Sara, muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu trabajo, por compartir todo. Para las personas que están escuchando, les voy a dejar en los comentarios las redes de Sara y todos estos comentarios y consejos que compartió para que lo puedan ahí checar. Y pues nada, de nuevo agradecerte por tu tiempo. Disculpa que tuvimos muchísimos problemas técnicos antes de poder grabar
correctamente, pero bueno, se logró y muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por invitarme. Yo sé que también estás iniciando en esta parte donde estás compartiendo todas estas historias, entonces, pues decirte que gracias por abrir estos espacios nuevamente, ¿no? Que es muy importante como tanto para la gente que va empezando como para nosotros que ya llevamos cierto camino recorrido, compartir esto con todas las personas y sobre todo que he visto que has invitado a muchas mujeres también, entonces que des esta apertura, la verdad es que es muy importante esto dentro de esta industria, no porque no querramos a los hombres, la verdad es que no va por ese tema, sino que es, creo yo, también tu visión, inspirar a más mujeres para que más mujeres se atrevan a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Decir que rompan ese miedo a hacer las cosas, es como buscar esta parte. Entonces, muchísimas gracias por crear estos espacios que hacen muchísima falta, pero también hacen muchísima diferencia.